Como habéis escuchado, estamos ya grabando la sesión. Muy buenas tardes. Saludamos a Nora, a Isabel, a Victoria, a Miriam, a Rebeca, a Andrés, a Ana, a Emilio, al ponente Juan René Palacios Goguén, a José Carlos y a Ana Patricia. Estamos en España, en Portugal, en México, en Colombia, en el DF de México, en Bogotá, en Vigo, Andrés. Isabel creo que está en Asturias, hemos saludado a Valencia, hemos saludado a Alicante, a Oporto, a Madrid y José Carlos también desde Madrid. Tenemos con nosotros, va a ser una sesión muy especial. Está con nosotros Juan René Palacios Goguén, es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con mención honorífica, como no podía ser menos por aquellos que le conocemos. Egresado de la maestría en estudios de Estados Unidos en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, diplomado en Seguridad Nacional por parte de la Universidad Iberoamericana, diplomado en Integración Europea por el PSUE de la UNAM, diplomado en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE y Cultura Latinoamericana y por el Centro de Investigación sobre América Latina en el Caribe y la UNAM, y recientemente también egresado del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos Intrauniversitario con la UDIMA en la Universidad de Distancia de Madrid. Ha ejercido el periodismo tanto en medios electrónicos como digitales o impresos, mejor dicho, a lo largo de los últimos 20 años. Es fotógrafo, no ha sido, es fotógrafo, reportero, productor radiofónico, articulista, columnista, conductor de programas de radio y de televisión en los últimos 15 años. Ha trabajado en Uno más Uno, en El Economista, en Grupo Monitor, Grupo Radio Centro, Frecuencia Cero, Radio Educación, Efecto Televisión y Grupo Capital Media, todos mexicanos, conduciendo diversos programas noticiosos de análisis y de opinión. Ha sido docente de la licenciatura en el área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente es autor de la exposición fotográfica Rostros y Latitudes, que incluye imágenes de más de 50 países. Esperemos también que a partir de ahora sea un profesor más de este claustro de profesores del Máster Oficial en Unión Europea y China, y esperemos también que pronto se anime a hacer un doctorado internacional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero eso es voluntario. Vamos a tener una sesión especial con Juan René. Yo os voy a pedir que dejemos hablar por unos 10, 15, 20 minutos y que luego el propio Juan René intente formar o articular un debate, porque va a ser también lo más importante de la sesión. A las 17:40, 45 iremos enfilando la recta final, porque hay gente que tiene que abandonar y yo a las 17:50 hora GMT más 1, que es el horario europeo que tenemos del antiguo meridiano de Greenwich, ahora se llama Global Meridian Time, más 1, dejaré de grabar la sesión. Así que sin más, Juan René, ya te he hecho una presentación de las personas que tenemos en la sala. Aprovecho también para presentar al profesor Álvaro Alcina, que acaba de entrar. Sin más, me callo, te cedo la palabra. Adelante, Juan René, muchísimas gracias por tu amable invitación. Perdón, por tu amable oferta a la invitación que hemos hecho. Adelante. Muchas gracias a usted, doctor, y también a todos quienes nos están acompañando con el tiempo que nos brindan. Intentaré pues ser lo más sintético que pueda para poder abarcar lo más posible en el poco tiempo que tengo. La primera cosa que me gustaría decir y aclarar es que pues yo no estoy aquí hablando ex cátedra, es decir, es una opinión, es una visión la que yo tengo y que quisiera compartir con ustedes, pero que desde luego es susceptible de no ser compartida absolutamente por nadie. Y bueno, pues dentro del trabajo académico esto debe de ser, me parece, una cuestión cotidiana, ¿no? No de la persona que se para a decirte cómo son las cosas, sino cómo las percibe y tú poder contrastar si tu percepción se corresponde o no se corresponde con ese planteamiento que se te está presentando. En segundo lugar, y ya empiezo con el maratón, diríamos, yo tuve en algún momento la inquietud de intentar hacer un diagnóstico respecto a cuáles son los principales actores que en el esquema internacional están mejor posicionados hoy por hoy para promover sus valores e intereses y defender sus valores e intereses en la escena internacional. Y todo esto haciendo pues, un análisis histórico de evolución a lo largo de décadas, de cómo han ido construyendo la posición que actualmente implican. Para ello me basé desde el punto de vista teórico en una obra
de un autor muy reconocido que se llama Samuel P. Huntington, un académico estadounidense, que en un primer momento como que no le hacían mucho caso, pero un incidente ocurrió y las cosas cambiaron. Ustedes recordarán que desde 1947, poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, el mundo vivió en lo que hemos conocido todos como la Guerra Fría, que es este enfrentamiento este-oeste, este enfrentamiento entre la postura occidental, democrática, liberal, de libre mercado, y por otro lado, la postura marxista-leninista, de economía centralmente planificada, de partido único, encabezada, en el segundo caso, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en un segundo nivel por la República Popular China, y en el primer caso por los Estados Unidos de América, desde luego ambos con sus estados aliados o satélites. Bueno, esto concluye, la Guerra Fría concluye en 1989 con la caída del muro de Berlín, con las revoluciones de terciopelo en los estados de Europa del Este, y eventualmente con el intento de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, que fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y la desintegración total de la propia URSS. A partir de ese momento inicia lo que algunos han dado en llamar, y yo lo he retomado, una suerte de honeymoon, una luna de miel a nivel planetario, en la que incluso algún brillante, porque también lo ha sido, brillante académico de nombre Francis Fukuyama, norteamericano de origen japonés, publicó una obra denominada El fin de la historia y el último hombre, en el que él prácticamente presagiaba que a partir del fin de la Unión Soviética y del paradigma comunista soviético, lo que sobrevendría era una suerte de universalización de los valores occidentales, tanto en el terreno político, entiendas esto, democracia, división de poderes, derechos humanos, garantías individuales, etcétera, como en el terreno económico, entendido esto como libre comercio, economía de libre mercado, etcétera. Y la verdad es que por lo menos durante una década esta idea pues tuvo mucho éxito en los círculos académicos. Todo el mundo veía que lo que decía el señor Fukuyama iba a ocurrir, pues estaba ocurriendo. Fueron los años de las guerras legales. Hay que recordar que durante la Guerra Fría solamente hubo 2 guerras legales de acuerdo a al entramado institucional y jurídico de la Organización de Naciones Unidas. La primera de ellas fue la Guerra de Corea, aquella que transcurrió del 50 al 53, y fue guerra legal por circunstancias coyunturales. Es decir, en ese momento no se le reconocía la pertenencia permanente y el derecho de veto a la República Popular China. O sea, quien tenía ese derecho de veto y esa pertenencia permanente era la China nacionalista, aquella fundada por Chiang Kai-shek en la isla de Formosa, lo que hoy conocemos como Taiwán, después del fin de la Guerra Civil China. Y la Unión Soviética, un poco en protesta por ello, boicoteaba las sesiones del Consejo de Seguridad, y esto permitió que la intervención militar en la Guerra de Corea tuviese el aval legal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el requisito para que una guerra pues goce de esta cobertura jurídica para poder decirse esta guerra tuvo lugar porque así lo determinaron las instituciones diseñadas para ello. La Segunda Guerra Legal vendría hasta mucho tiempo después y vendría justamente al inicio de esta etapa que yo llamo honeymoon, y fue la Primera Guerra del Golfo. Una vez desintegrada la Unión Soviética, o el proceso una vez terminada la Guerra Fría, resulta que este señor Saddam Hussein, que gobernaba en Irak, se le ocurre invadir Kuwait, y bueno, pues efectivamente en el seno del Consejo de Seguridad se dio la posibilidad, nunca vista antes, salvo en la Guerra de Corea, de que no hubiera derecho de veto ejercido, no hubiera ninguna gran potencia de las 5 que podían ejercer ese derecho de veto que lo hiciera, y hubo una mayoría entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, lo que permitió que esa guerra pues tuviese cobertura legal, y entonces Estados Unidos con una gran coalición se fue, no hay que decir a Irak, porque en realidad las tropas de la coalición nunca pisaron Irak, porque el mandato de la ONU, ese que fue legal, se limitaba a desalojar al ejército iraquí del Emirato Kuwaití.
Entonces, aquella década pues fue así como de un optimismo exacerbado, como de, bueno, de aquí para el real, de aquí nos vamos todos a agarrarnos de la mano y a bailar felices, porque los valores occidentales se van a hacer pues absolutos y vamos a terminar todos comiendo McDonald's y viendo el Super Bowl. Todo esto tristemente terminaría el 11 de septiembre del 2001, cuando pues se dieron los atentados terroristas en contra de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, contra el Pentágono en Washington, etcétera. Y esto hizo que aquello que el doctor Fukuyama había previsto, pues se viniera a pedazos, y alguna propuesta teórica alternativa que había sido publicada unos cuantos años antes y a la que no le habían hecho mucho caso, de pronto emergiera como, oye, esta explicación es mucho más atractiva y cabe mucho mejor dentro de lo que está sucediendo. Y me refiero a la obra El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, publicada por el académico Samuel P. Huntington. En esa obra, el doctor proponía que una vez superada la diferencia fundamentalmente ideológica que determinaba quién se peleaba con quién se alineaba con quién y cómo se dirimían todos estos conflictos a lo largo de la Guerra Fría. Una vez que toda esa circunstancia quedó superada, lo que sobrevendría no sería una universalización de los valores occidentales, sino una etapa en la que las diferencias entre los actores internacionales tendrían más que ver con elementos culturales, con elementos civilizacionales, y en ese entonces el doctor Huntington pues trazó con el mapa pues una serie de civilizaciones que a su juicio permitían clasificar al mundo en su conjunto. Partiendo de esa propuesta teórica del doctor Huntington, yo pues me aboqué a ver hoy por hoy, pues quiénes están partiendo el queso, pateando el bote, decidiendo qué sucede, qué no sucede, estorbando un poco por aquí, ayudando un poco por allá, y llega a la conclusión de que básicamente hay 4 grandes actores, siendo todos los demás una suerte como de espectadores que nos vamos acomodando un poco según se mueva la veleta. Esos actores, 2 de ellos son materia de estudio del máster interuniversitario China-Unión Europea, y esos actores son evidentemente, por un lado, China y por el otro, la Unión Europea, y los otros 2 que yo encontré que sí tienen diríamos, una proyección exterior deliberada importante son la Unión Europea, desde luego, y también la República Popular China. Entonces aquí de lo que se trataba era de llegar a una conclusión, a un diagnóstico en cuanto a qué capacidades tienen estos actores para promover y defender sus valores e intereses en el exterior, tanto echando mano del poder duro como del famoso soft power, que es otro tipo de, no digo, estar viendo a los chinos como para poderle ganar en el medallero a Estados Unidos en las últimas Olimpiadas de Tokio, quedaron una medalla de oro abajo y los chinos dijeron, oye, el último día nos quitan el primer lugar, no, pues entonces cuantifica Taiwán, cuantifica Macao, cuantifica todo aquello que consideramos la una sola China, para que de ahí sumamos a 3, a 4 y ya somos los primeros. ¿Por qué? Porque el prestigio también importa para poderte posicionar como una opción líder, ¿no?, a nivel mundial, y defender tus valores e intereses. Los valores en el sentido de que, pues mientras tú demuestres mejores resultados en lo académico y en lo político incluso, pues cada vez va a ser más difícil que venga la Unión Europea a cantarte la misma cantaleta de los derechos humanos en el Xinjiang contra los uigures, los derechos humanos en el Tíbet, bla, 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 bla. Mientras más fuerte estés en todos estos aspectos, pues te va a ir mejor en tu posicionamiento internacional. Al margen de ello, de estas 4 actores, habría que decir que de acuerdo a la categorización de Huntington, que es una categorización con la que yo coincido, la Unión Europea deja de ser este 4º actor y se convierte en un 3er actor secundario de un primer actor, que es los actores que conforman la civilización judeocristiana occidental.
dirigida incuestionablemente por los Estados Unidos de América, que hasta la actualidad siguen siendo la primera potencia prácticamente en todos los rubros a nivel planetario. Y en segundo lugar encontramos a la Unión Europea, y la encontramos en un segundo lugar fundamentalmente por problemas de cohesión interna. Hay que recordar que la Unión Europea, con todo lo que ha sido una construcción multinacional y multiestatal muy exitosa, lo cierto es que los estados que la integran no han dado su brazo a torcer en lo que tiene que ver con deshacerse de aquello que los define como estados, es decir, el monopolio del uso de la violencia física legítima. Hay la Europa del carbón y del acero, hay la Europa de las fronteras exteriores, hay el Europol y el Eurojust, pero lo que no hay es una fuerza armada unificada con un mando unificado que responda a los países integrantes de la Unión Europea, todo lo cual se traduce en que al final de cuentas, aunque existe un alto representante de política exterior y de seguridad común y un presidente del Consejo Europeo y etcétera, la realidad es que cuando Europa habla con 77 voces y media. Y cuando tú hablas con 77 voces y media, pues tu mensaje no se oye ni fuerte ni se oye lejos. Entonces ahí tenemos un problema de limitación de capacidad de defender intereses y valores, al que se le añade el hecho de que de pronto a veces dentro de los miembros de la Unión Europea comienzan a tener divergencias en cuanto a los intereses y los valores. ¿Por qué? Pues porque comenzamos a ver en Hungría al señor Víctor Orbán un poco ya diciendo, bueno, lo que dice el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de democracia y de división de poderes y de derechos humanos, pues hombre, no es tan importante, podemos llevárnosla un poco más así, más ligerita, y de pronto en Polonia sale otro igual, y de pronto en Francia tenemos a Marine Le Pen ahí con el Frente Nacional, y de pronto en España tenemos al señor Santiago Abascal con Vox. O sea, comienzan a darse de balazos en los pies, porque aquello en lo que se construyó la Unión Europea, aquellos principios, aquellas bases, comienzan a resquebrajarse en cuanto a la unanimidad que pudiesen concitar, lo cual se ha traducido desde luego en un debilitamiento del bloque occidental para defender y promover sus intereses y valores hacia el exterior. Este debilitamiento pues no ha sido privativo de Europa. De hecho, yo diría que la parte más grave de este debilitamiento ocurrió justamente en la Unión Americana, y es perfectamente representable con la llegada al poder del señor Donald J. Trump después de las elecciones celebradas en noviembre del 2016, porque pues prácticamente el señor Trump es la negación de los valores democráticos, liberales, occidentales, que viene siendo la carta más poderosa de Occidente para presentarse en el exterior, para promover sus intereses, para defender sus valores. Entonces, pues es un poco lo que está haciendo Occidente actualmente. Pues por poner un ejemplo futbolístico, es como tener fichado a Lionel Messi y ponerlo a jugar golf. O sea, ¿no? Lo fuerte tuyo se te cae. Y evidentemente tus contrapartes, que esas sí las son, es decir, Rusia como cabeza de la civilización ortodoxa o cristiana occidental o eslava, ¿no?, a la que pertenecen una serie de actores que son afines a la cultura rusa, o bien por otro lado China, la República Popular China, cabeza de la civilización cínica en términos del doctor Huntington, pues se aprovechan porque estas dos civilizaciones no tienen en un, diríamos, en un lugar preeminente estos elementos que les parecen a veces pues, un lujo de la pequeña burguesía occidental, que son la libertad, la democracia, el poderse expresar, el poderse reunir, el poder estar seguro de que no te van a agarrar por estar en contra del partido oficial, etcétera. Todo lo cual sigue siendo una realidad en la mayoría de los países occidentales, y que pues ciertamente, y aquí a lo mejor tenemos diferentes visiones, el doctor de base y yo, pues yo sigo en la mía de que pues en China, a ver, en México todavía, y a pesar de cómo están las cosas, yo puedo salirme a la calle y decir que el señor presidente es un santo estúpido y no me pasa nada. En China yo los invito
vayan, háganlo allí en la plaza de Tiananmen, ¿no? Y me cuentan la aventura si es que nos volvemos a ver. Entonces, básicamente es así para hacerlo rápido, para intentar generar algún tipo de debate, algún tipo de coloquio. El diagnóstico al que yo llegué es que China tiene muchísimos elementos para cada vez aumentar su participación en la escena internacional para promover sus intereses y valores, lo está haciendo de manera creciente. No es secreto para nadie, ha sido una sorpresa los niveles de crecimiento económico que han tenido a lo largo de la pandemia. Nada más que, claro, los chinos parece que pues hacen honor a esta fama que tienen de la paciencia oriental. O sea, los chinos no son unos atascados desbordados, como ciertamente sí lo son los rusos, o más bien el ruso, porque en China, si eso le concedo al doctor de Baza, hay un partido único y para mí eso es una dictadura, pero no necesariamente hay un régimen de un solo hombre, sino que dentro de ese partido único sí se dan los jaloneos al interior y se termina por definir hacia dónde se habrá de ir, pero hay una cierta colegialidad en la toma de decisiones. En el caso ruso, no. En el caso ruso, todo empieza con Vladimir y termina con Putin y santísimo, se acabó. Y a diferencia de los chinos que tienen un poco más de discreción, hablábamos del ejemplo de engrosar el medallero en los Juegos Olímpicos, los chinos, por ejemplo, dicen, oye, tráete los resultados de China Taipei, tráete los resultados de Taiwán, tráete los resultados de Hong Kong, tráete los resultados de Macao, ahí más los sumamos y como que terminamos rebasando a Estados Unidos. A eso llegan los chinos. Los rusos, ¿qué hacen? Implantan un mecanismo de dopaje universal a todos sus atletas. A veces los atletas ni se enteraron, pero están dopados todos. Y por eso, porque los agarraron, es que en los antiguos Juegos Olímpicos los rusos no pudieron competir bajo su bandera nacional, tuvieron que hacerlo bajo la bandera del movimiento olímpico internacional. Es decir, es una cosa diríamos, de escalas o de medidas, pero diríamos que mientras que los chinos ahí van con su plan, con su idea de llegar al 2049 y convertirse, sí, en la primera potencia mundial en la mayoría de los aspectos posibles, los rusos que saben que no tienen con qué, porque pues desde el punto de vista económico el PIB de Rusia pues es menor al de Francia, o sea, es decir, no, ya no quieren revivir los tiempos de la Unión Soviética, pero no les es posible, entonces se ven obligados a recurrir a otro tipo de mecanismos que los chinos no utilizan porque no los necesitan, por dos razones. Uno, ellos sí son fuertes de verdad. Dos, tres razones. Uno, ellos sí son fuertes de verdad. Dos, tienen programado ser todavía mucho más fuertes hacia el 2049, que es su fecha, diríamos, objetivo, porque son los 100 años de la proclamación de la República Popular China. Y en tercer lugar, bueno, ya mencioné dos, ¿no? Bueno, esto de la razón ya como que se me pierde, pero vaya, el caso de los rusos saben que si no hacen la trampita, nomás no van a poder ser actores de primer orden en la escena internacional y por eso el régimen de Vladimir Putin ha accedido, por ejemplo, a un ataque masivo cibernético con objeto de incidir en las elecciones presidenciales del 2016 en favor del candidato republicano Donald Trump y en perjuicio de la candidata demócrata Hillary Clinton, hecho que está probado. No es una teoría de la conspiración, es un hecho comprobado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos y por periodistas respetabilísimos y laureados a nivel internacional. Digamos que Rusia actuó de esta manera, es una cosa que no tiene, diríamos, que está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico que yo puedo dar de estos tres grupos de actores, ¿no? Los que pertenecen a la civilización occidental, Estados Unidos y Unión Europea, los que pertenecen a la civilización ortodoxa, Rusia, y los que pertenecen a la civilización cínica, es decir, la República Popular China, que ahí va muy tranquila sin meterse en problemas, avanzando hacia el momento glorioso del 2049, en donde esperan ya ser
incuestionablemente, que en muchos sentidos ya lo son, pero esperan ser la potencia, incluso por encima de los Estados Unidos de América. Muchas cosas pueden pasar de aquí al 2049, pero los chinos pues siguen con su plan y se atienen a él. Entonces, básicamente, eso sería el planteamiento que yo quisiera hacerles atendiendo al poco tiempo que nos queda, y sí me gustaría que pues cualquier atropellamiento de mi argumento, pues tengan usted a bien hacerlos ahorita y podamos intercambiar algunos puntos de vista, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido René, de atropellamiento nada, es lo que se trata o cuando planteamos una tertulia. Todavía tenemos unos minutos antes de que algún grupito de estudiantes tenga que abandonar la sala. Bueno, cosas que has dicho, como sabes, y el resto de estudiantes también, todos tienen que leer, cuando pasan por mis manos, la obra de Orwell, 1984. En mis clases de cultura contemporánea hablo de los planteamientos de Huntington y también la réplica de Fukuyama por dos motivos. Primero, porque Fukuyama pensaba que la historia ya se había acabado, empieza a hablar del último hombre, y aprovechando que tenemos en la sala a Javier Montañés, a un transhumanista reconocido, Fukuyama, querido Javier, plantea que el transhumanismo es la idea más peligrosa sobre la faz de la Tierra. Eso lo dijo Fukuyama, yo no. En cualquier caso, llega, querido René, el año 2000, no hay un choque de civilizaciones. No voy a hablar aquí de las teorías conspirativas o conspiranoicas, de que si el atentado a las Torres Gemelas lo hizo la CIA o lo hizo no sé quién. Efectivamente, hay problemas puntuales con personas extremistas, pero ojo, personas puntuales con personas extremistas. Nosotros en España sufrimos la ETA, una organización terrorista que nace en uno de los territorios españoles y que encima de la mesa pone 1000 muertos. Hoy la ETA está blanqueada en un partido político que sostiene al actual gobierno de España. Esto no es ningún secreto. La ETA no consigue nada con 1000 muertos encima de la mesa, no consigue nada. Parar una autovía y una central nuclear. Digo esto porque las instituciones de nuestro Estado, del Estado español, son sólidas y fuertes. En cualquier caso, llegamos al año 2000. Estados Unidos tiene esta banda terrorista también acomete pequeñas cositas en Francia. Francia o España no tienen nunca un problema con el territorio de las Vascongadas que se decía antes o del País Vasco que se dice ahora. Francia o España tuvieron un problema con una banda terrorista de un determinado territorio. Israel no tiene un problema con Palestina. Israel tiene un problema con la banda terrorista de uno de los dos territorios que conforman Palestina, pero los medios de comunicación dan otra imagen, otra señal, ¿no? Entonces, llegamos al año 2000, no hay un choque de civilizaciones, hay un choque de un país con bandas terroristas de otros determinados lugares de la Tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese año 2000? Que lo que sí que se reinventa es la izquierda. Aparece el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, los narcoestados, los narcoterrorismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está hoy? Y es la pregunta que te lanzo yo, René, y para el resto de la sala, ¿dónde están hoy los conflictos? ¿Entre los países o los estados? ¿Entre los países y los estados y las ideas de algunas personas? ¿Dónde están los conflictos, René? ¿Dónde ves tú los conflictos hoy en día? Yo sí creo que algo de cierto hay en lo que pensaba el doctor Huntington en cuanto a este choque de civilizaciones. A veces se ha querido leer la obra de Huntington como un llamado a la intolerancia entre civilizaciones, partiendo de la premisa de no hay otra cosa en el futuro, sino un choque de civilizaciones. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, pero sí me parece que hay diferencias culturales profundas que hacen que la gente reaccione de manera distinta, de acuerdo a la civilización a la que pertenece, a cómo reaccionan personas que pertenecen a otras civilizaciones. Tenemos el ejemplo de la primavera árabe. Desde Occidente la veíamos maravillosa. Miren, están estos
países árabes que habían estado sojuzgados por dictadores, que habían estado décadas ahí con la bota militar encima de ellos y de pronto deciden salir a la Plaza Tahrir para pedir libertad y democracia y no sé qué tanta cosa, y vemos cómo cae Zine el Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, Ali Abdullah Saleh en Yemen, Muammar Gaddafi en Libia, y bueno, por los pelos, es más, porque Rusia decidió intervenir en gran medida, pues Bashar al-Assad logró brincar la famosa primavera árabe. Pero ¿qué ocurrió? De pronto en el mundo árabe vino un florecimiento en la democracia. Para nada. Es un desastre, algunos países son un desastre, es un desgobierno absoluto. Libia está partido en dos. Egipto le dio la vuelta al círculo, o sea, es decir, de ese esfuerzo por instaurar la democracia, el electorado egipcio eligió a los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi haciendo al poder, comienza a tomar ciertas medidas que van en contra, por ejemplo, de la minoría cristiana copta que estaba viviendo tranquila bajo la dictadura de Hosni Mubarak, y bueno, de pronto se dan las condiciones para que Abdul Fattah al-Sisi le dé un golpe de estado y ahora se convierta en el dictador egipcio. Entonces yo sí pienso que hay elementos culturales, civilizacionales, que hacen más difícil que determinados valores prendan o no prendan en una civilización o en otra. De suerte tal que esta idea muy optimista de miren, ya les trajimos la democracia, la van a abrazar ustedes con un enorme entusiasmo y vamos a ser felices todos, pues es una ingenuidad. Y lo mismo vale al pensar qué puede ocurrir con China, qué puede ocurrir con Rusia, cuando de estos dos principalísimos actores de la escena internacional sabemos que no han vivido en democracia prácticamente nunca. En el caso de Rusia, quizá pues de febrero, octubre del 2017, de 1917, con la rebelión liberal de Alexander Kerensky, pero fuera de eso, pues no mucho más. Entonces, estas diferencias de cosmovisión, de narrativa, de entendimiento del mundo, sí son importantes. Y creo que es algo que el doctor Fukuyama se le pasó de largo. Él pensó que no, pues iba a ser un abridero de McDonald's en todo el planeta, íbamos todos a bailar el rock and roll. Pues creo que aprendimos con dolor que esto pues no fue así, ¿no? Entre otras cosas, bueno, primero que quiero dejar claro es que en la discrepancia avanza la ciencia, por tanto, cuando René y yo tengamos posturas diferenciadas, pues mejor, porque eso enriquece el debate. Sí que estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, empiezo por el final. No va a haber McDonald's en todos los lugares del planeta, porque entre otras cosas la cultura occidental, la cultura de unos señores de Kentucky es muy parecida a la cultura del México DF, a la cultura de Braga, a la cultura de Valencia, a la cultura de Alicante y a la cultura de Madrid. Pero la cultura de Kentucky es diametralmente opuesta a la cultura de Chengdu, de Zhejiang, de Shanghai, de Ningbo. ¿Por qué? Pues porque a los chinos no les gustan las hamburguesas, igual que a los occidentales no nos gustan los huevos del milenio, que son estos huevos negros que se hacen con un reactivo que recuerda al orín del caballo. Entonces, cuando un occidental ve los huevos negros del milenio, le da asco. Y cuando un chino ve una hamburguesa, pues no le gusta. Si me permite el comentario, doctor, ¿ha tenido usted la oportunidad de probar una durian? Yo he probado todo. Y hay cosas que no volveré a comer nunca, pero las he probado. No, doctor. La durian es una fruta muy, muy apreciada en el sureste asiático, Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas. Es de un olor absolutamente, parece que se murió alguien. En los hoteles te ponen ahí prohibido en meter una durian porque pues tú te quedas 2 noches y luego te vas y el olor de la durian dura 3 semanas más. ¿Y el tofu, el famoso tofu oloroso, ¿alguien lo habéis probado? Pues vaya, es difícil, ¿no? Muy bien, René. Yo sí probé, al menos la durian y la verdad tuve un bocado, con eso tuve. Ya, con eso tuve. ¿Cuál es el reflejo occidental de la durian y del tofu? Bueno, yo siendo mexicano, me parece que uno que no se proyecta a todo el mundo, porque en India también tienen un paladar que te aguanta, pero aquí hemos tenido que llevar a extranjeros al hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te preguntan, oye, la salsa pica,
Y tú que eres un mexicano de 40 años y que tienes el paladar preparado, dices, pues un poquito, ¿no? No mucho. Y de pronto el pobre sueco está que se le está ardiendo la lengua porque no está acostumbrado al picante que comemos aquí. Entonces, pues un correspondiente yo creo que podría ser ese, ¿no? O sea, y estamos hablando de cuestiones gastronómicas, pero las hay de todo tipo. Las hay de relaciones familiares, las hay de concepción de cómo debería ser la organización política, de cómo debería de ser la organización económica, de cómo debería ser el tejido social. Y esto evidentemente no plantea un choque de civilizaciones violento, pero sí una dificultad para que determinados valores fuesen cruzando de una civilización a otra, fuesen adoptados y se fuese avanzando en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque ven el mundo de otra manera. Hubo quienes se quedaron esperando que como resultado de la mejora económica de los chinos, que es innegable, a raíz de las modernizaciones de Deng Xiaoping, porque antes fue todo un desastre, ya todo eso lo verán durante las clases del doctor Raúl Ramírez Ruiz y del doctor De Baza. Muchos esperaron de que no, bueno, pues es que uno cuando no tiene que comer, te importa muy poco la libertad, pero cuando ya tienes más o menos cierto beneficio material, cierta estabilidad, comienzas a pensar de por qué no me dejan pensar lo que yo quiera, leer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera. Y muchos en Occidente se quedaron esperando que conforme China creciera, comenzara a haber un movimiento cada vez más potente y más enérgico hacia la exigencia de libertades al régimen. Y la realidad, me parece que no miento, es que pues ese movimiento no se ha dado. Yo sigo viendo a los chinos bastante a gusto con su régimen. Me das mejores condiciones materiales de existencia, yo te doy mi respaldo y mi lealtad. Es decir, el contrato no se ha roto, sigue manteniéndose y mientras se mantenga, pues los occidentales que están esperando ver esta explosión en pro de las libertades, pues así se van a quedar, ¿no? Esperando y sentados, ¿no? Respecto al tema oloroso, yo iba a hablar de los quesos franceses, que son importantes también. Efectivamente, ahora mismo tenemos un gran desafío de lo que está pasando en el mundo por las democracias occidentales cuestionadas por la autocracia y el populismo, las autocracias del Golfo Pérsico funcionando a todo pulmón, y China, y yo tengo una estudiante de máster que va a trabajar sobre estos aspectos, China trabajando sobre cómo explicar al mundo el sistema democrático de China. Decía Josep Borrell, alto representante de la Comisión Europea para la política exterior, que Trump había sido el campeón del proteccionismo, y es verdad, lo he dicho en mis clases hasta la saciedad, y que los chinos habían sido los campeones del liberalismo. Por lo tanto, el mundo en cuanto menos es complicado. Bueno, yo me callo, a mí me gustaría que algunos estudiantes se preguntaran algo. Andrés, Rebeca, Miriam, Ana, Emilio, Iris, Victoria, Isa, Ana, Patricia, José Carlos, Javier, adelante. Javier, tienes la palabra, que has puesto algo en el chat. Adelante, Javier, y el resto también. No hace falta pedir la palabra, ¿eh? La palabra se conquista al asalto. Uy, qué oscuro estoy, un segundo. Tengo la cámara, me acabo de dar cuenta que estoy muy oscura. Bueno, a ver si me veo ahora más. Javier, se te ve, no te preocupes, lo importante es que se escuche. Un poco siniestro. No, yo simplemente comentaba por el chat una idea que creo que muchas veces hablamos de civilizaciones, diferentes civilizaciones que tienen unas ideologías, una forma de entender el mundo distinta, pero claro, a lo largo del siglo XX cada vez ha habido un proceso más globalizador. Y yo lo que comentaba es eso, que yo puedo compartir una cultura con alguien que igual está a 8.000 kilómetros de mí, con alguien de Singapur, que con mi propio vecino del tercero. Es algo que no podemos simplificar igual tanto esas ideologías, esa lucha entre ideologías entre diferentes civilizaciones o diferentes pueblos. Porque puede haber personas de pueblos distintos, ¿no? Y simplemente era por comentar esta idea. No, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Por supuesto que en Egipto hay demócratas, ¿no? Indudablemente.
y por supuesto que en Libia también los hay. Aquí la cuestión es la masa crítica de la población. Y el otro problema es, como integrante de un grupo civilizacional, ¿estás a gusto con esa pertenencia a ese grupo civilizacional? ¿Aceptas los valores que han caracterizado ese grupo civilizacional? ¿O no? Porque también se vale. Yo me he peleado muchas veces de este lado del charco, porque he encontrado gente que me dice, no, Cuba no es una dictadura. No, a ver. Cuba es una dictadura. O sea, a ver, en el 59 llegó Fidel Castro y no se fue sino hasta que al 2006, que ya no podía ni moverse, y dejó a su hermano Raúl, que todavía estuvo medio pastoreando a Díaz-Canel, y en una de esas lo sigue pastoreando ahorita. Yo puedo entender que tú tengas una opinión en la que digas, pues ha habido dictaduras, intentando utilizar la terminología de ustedes, dictaduras que molan, dictaduras chéveres, dictaduras buena onda, pero no me puedes decir que lo de Cuba no es una dictadura. O sea, una dictadura es un régimen en donde no hay una limitación del ejercicio del poder en el tiempo, en donde no hay división de poderes, en donde, en fin, pues Cuba es una dictadura. Claro, a ti te cae muy bien el Che Guevara y Fidel, y traes toda la onda de que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y en fin, y entonces pues a ti te emociona, te llena como no sé, de romanticismo. Bueno, te lo respeto. Lo que no me puedes a mí discutir es que sea o no una dictadura. Ven y dime si es una dictadura, pero ha sido una dictadura benévola, que no las ha habido muchas, pero sí las ha habido. Pues ahí tienen Singapur, este señor Lee Kuan Yew, perdón, pero pues ¿quién le puede decir a los singapurenses, pobres hombres, han vivido en el sojuzgamiento absoluto, sin libertades? No, pues los singapurenses están a todo dar, oye, a raíz de ese gran hombre, pues es más, tienen ahora mismo a su nieto gobernándolos. Entonces, el asunto es, y lo decía Javier, porque aquí en América Latina andamos en una suerte, como dicen los cubanos, de culipandeo. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque, a ver, nos vamos a casar con los valores democráticos, liberales, de respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales de libertad, ¿o no? Y esa es una pregunta además que vale para el resto de América Latina, porque si ustedes observan el mapa, hoy por hoy, hay todas las opciones abiertas en diferentes países. O sea, en Chile estamos a punto de vivir el 19 de diciembre, una segunda vuelta de una elección en donde tenemos a dos candidatos, uno que es cuatísimo de Vox y otro que es cuatísimo de Podemos. Entonces, a ver, porque ya vimos que hubo gente de Podemos que estaban ahí atrás de Maduro diciendo, ¿por qué critican tanto al señor Maduro si él ve por los pobres? A ver, espérame, maestro, este cuate se echó a la Asamblea Nacional, se echó al Tribunal Supremo, se convirtió en presidente porque un moribundo dijo, yo lo designo a él presidente, y ahora hacen unas elecciones que son una mofa. Pues a mí se me parece preocupante que políticos españoles estén viendo con simpatía esas opciones. No, sí, cómo no, hasta es más, fueron consultores y cobraron dinero ¿no? El señor Monedero y el señor Iglesias. A mí me preocupa que haya españoles que además sean políticos profesionales que estén coqueteando con estas opciones. Honestamente se los digo porque ustedes, señores, vivieron una dictadura que terminó en el 75 y esa dictadura estuvo antecedida por una guerra civil muy cruenta. Entonces, llega un momento en el que si uno pediría oye, acuérdate, no juegues con fuego. Es decir, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y esto opera también para las generaciones. ¿A ti ya se te olvidó lo que fue el desastre de Mussolini? Sí, porque yo nací ya en un tiempo ya donde Italia, ya éramos parte de la Unión Europea y todo. Ah, bueno, entonces como tú no supiste lo que fue aquel desastre absoluto, pues te da por votar a Matteo Salvini. Porque a Matteo Salvini, la figura de Matteo Salvini hubiera sido impensable después de que Claretta Petacci y Benito Mussolini estuvieran colgando ahí de las patas en la Piazzale Loreto de Milán. O sea, nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí es preocupante que
de pronto ciertos valores vayan perdiendo peso y vayan ganando peso otros que resultan muy peligrosos, y esto nos los ha demostrado la experiencia. Y en este contexto en donde Occidente, porque le entran Polonia, le entra Hungría, le entra España, le entra Alemania, también le entra Alemania, muy a pesar de los buenos resultados de las pasadas elecciones. Y digo buenos resultados porque al final de cuentas, socialdemócratas o demócratas cristianos, la verdad, hombre, no hay ningún problema. La bronca es cuando vengan los auténticos alemanes o los demócratas suecos o estos, ahí es donde ¿qué va a suceder? Cuando en Francia resulte que Marine Le Pen ganó la presidencia, ahí es donde vamos a ver si hay o no una regresión de estos valores sobre los cuales se construyó la Unión Europea. Y los que pretendemos ser parte de pleno derecho de la civilización occidental, pues vemos con preocupación que en nuestros respectivos países estos valores sean así de, bueno, sí, a lo mejor es un gobierno autocrático y es medio represor, pero pues mira, ya no son tan corruptos como antes. A mí francamente me preocupa, la verdad. No sé qué piensen ustedes. Adelante, más opiniones, que estamos a 5 minutitos de terminar. Y si no, yo haré la última pregunta al ponente. Adelante, José Carlos, que te estás riendo, no sé si quieres intervenir o no. Estoy de acuerdo con el ponente, pero yo creo que al final la Unión Europea, en caso de una pérdida de valores o pérdida de la democracia, sí que interveniría en otro país. Me refiero, no veo muy difícil que al final o se lleven políticas extremistas por cualquier partido. Creo que luego una vez en el poder se moderaría. Bueno, llevan como 8 años con el capítulo, con el artículo 7, ¿eh? O sea, porque está previsto en la legislación europea qué sucede cuando un Estado se sale de las trancas con las que estuvieron de acuerdo en su proceso de adhesión. Entonces, pues, ahí en los instrumentos fundacionales de la Unión Europea están las sanciones y esto y aquello y más allá. Y la realidad es que cuando de pronto se pone tanto la Comisión como el Consejo a evaluar la pertinencia de, pues ya ponerle un hasta aquí a Polonia, Hungría, en fin, aquello, pues yo no he visto la celeridad que hubiera esperado. Y sin embargo, en los demás países integrantes de la Unión y en otros no integrantes de la Unión, pero sí parte del mundo occidental, siguen creciendo estas opciones rupturistas, estas opciones, digamos, que la democracia, bueno, pues si se puede la democracia, pues como la cereza del pastel, pero si no, bueno, hombre, pues pecata minuta, hombre, pues sí, lo importante es crecer económicamente y mejorar las condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces, yo sí quisiera estar con José Carlos Sánchez, en mi corazón lo estoy, porque yo confío en el proyecto maravilloso que ha sido la Unión Europea, y yo confío en que se fortalezca y que siga para adelante, a pesar de que su historia de construcción ha sido caracterizada porque pues, es un paso para adelante, 2 para atrás, luego 2 para adelante, 1 para atrás, y así se han ido, pero se ha logrado mucho con esa lógica de avance. Sin embargo, yo sí encuentro preocupante porque la realidad de las cosas es que los otros actores, grandes actores globales, se relamen los bigotes cada que la democracia occidental demuestra que por angas o por mangas en algún momento específico ha fracasado. Porque eso pues los dota de legitimidad y los dota de la posibilidad de decir, no, espérate, no es que China no sea democrática, es que somos democráticos a nuestra manera. No, bueno, pues de hecho todos los países autocráticos del mundo, curiosamente, o si no todos, casi todos, llevan, fíjense qué curioso, el nombre de democrático digamos, en el nombre oficial, ¿no? ¿Cómo se llama Corea del Norte? República Democrática Popular de Corea. La que no lleva democrática es la del sur. Oye, ¿y cuál es la que es democrática en la realidad? La del sur. ¿Y cómo se llamaba la Alemania, República Federal Alemana? Pues esa era la democrática. ¿Y cómo se llamaba la otra donde Honecker mandaba y mataban a la gente que se quería escapar? República Democrática Alemana. Es decir, es curioso, ¿no? Es decir,
esto de que la democracia, la China, bueno, yo tengo mis reservas. También en Rusia podrán decir, no, es que aquí la democracia es a la rusa, y la democracia a la rusa es toda la nación. Estamos muy orgullosas de Vladimir porque nos hace sentir muy poderosos y respetados nuevamente. Nos encanta verlo cómo practica judo, desnudo o en fin, y estamos muy orgullosos de que otra vez nos vuelvan a respetar. Entonces aquí pues sí hay democracia, a pesar de que mataron a Boris Nemtsov a 3 metros de la Basílica de San Basilio, de la Catedral de San Basilio, de que Skripal lo envenenaron con polonio, de que Alexei Navalny esté en la cárcel, etcétera, ¿no? Es decir, evidentemente hay un amplio espacio para el debate, pero lo que es un hecho es que con estas debilidades occidentales, lo único que se hace es pavimentarles el camino a, no voy a decir enemigos, sino adversarios, rivales, polos civilizacionales que tienen otra cosmovisión y que quieren proteger esa cosmovisión, es decir, Rusia y China. Imagínense la fiesta que se armaron en el Kremlin cuando ganó Donald Trump, por Dios, ¿no? O la de risa que le dio a Xi Jinping al ver lo que ocurrió el 6 de enero pasado en el Capitolio. O sea, es decir, Occidente siento que está perdiendo su esencia y que en esa pérdida de esencia puede quedar el problema de un debilitamiento endémico de su capacidad de promover sus intereses y valores hacia el exterior y eventualmente de defenderlos. Muy bien, pues nos da tiempo a una última pregunta. Y yo agradecerte, René, que hayas estado por aquí. Ana Patricia. Eu acho muito interessante o que o Javier colocou do cidadão que ele está globalizado. Então, é como se a tecnologia tivesse a construir um cidadão universal. E hoje em dia, nessa plataforma de poder, que muito se falou aqui nessa tertúlia, alguns governos já não têm mais a força que tem, por exemplo, uma grande empresa de tecnologia. Então, assim, tem alguma coisa mudando e está se sedimentando. Então, assim, essa visão histórica é bem interessante, mas o mundo já não é mais assim. Entiendo que hablabas de la existencia de una ciudadanía global, producto de este fenómeno que hemos venido viviendo, de interconectarnos cada vez más. Si es que no entendí mal, Ana Patricia, ¿es correcto, doctor? Si me puede ayudar a... Sim, é correto. E vem no caminho da construção também de um Tribunal Constitucional Internacional, que é da Constituição Material Universal. Então, assim, é um movimento que está acontecendo na globalização que está bem diferente e tudo muito novo. Yo quisiera, entiendo que, bueno, con esta, digamos, universalización gracias a la globalización, la generación de una suerte ciudadana universal, pues entonces hay ciertas cosas que están como apalancadas, como aseguradas, digamos. Yo quisiera estar en el optimismo de Ana Patricia González. Honestamente no lo estoy, porque es que el problema con esto de la globalización es que no se globaliza nomás lo bueno, se globaliza también lo malo. O sea, a ver, no sé si tú Ana Patricia, curiosamente debes de conocer, me parece bien, a quien hoy gobierna Brasil, Jair Bolsonaro. A ver, hace 30 años era el payaso del Congreso brasileño. ¿Por qué? Porque decía puras estupideces. Uno pensará, no, bueno, después de 30 años dejó de decir estupideces y logró hacerse con llegar al Palacio de Planalto. ¡No! Siguió diciendo las estupideces, simplemente el electorado comenzó a reaccionar de manera diferente y hoy, increíblemente, es el presidente de Brasil. Y esos fenómenos también se pueden globalizar. Antes no, o sea, antes un político decía, no, me van a cachar en la mentira, me voy a quemar.
No, ahora no, ahora tú tiras la mentira. En México tenemos un dicho Agora é que... o vírus informacional. Sí, la mentira si no mancha tizna. La calumnia si no mancha tizna. Entonces tú di que el doctor de Baza me robó. No es cierto, no me robó. Y a lo mejor mañana digo, no es cierto, estaba bromeando. Sí, pero pues ya, ahora el doctor de Baza va a tener el San Benito. Oye, yo oí en algún lado que había robado. Y si está compitiendo ahí para un cargo público, de pronto alguien dice, no, es que me acuerdo que me comentó no sé quién, que no sé quién, o yo leyó de no sé dónde que había hecho esto. Y funciona. Es decir, ese es el problema. Antes era más difícil que funcionara. Ahora funciona. Ahora, ¿por qué? Porque Agora tem neurociência jogada aí no meio. esto en las redes sociales y todo eso, lamentablemente, pues es un mundo complejo en el que estamos viviendo. Pero bueno, sí, claramente China va en ascenso. Yo creo que Occidente va en descenso. Quienes valoramos diríamos, los pilares sobre los que se ha construido la civilización occidental, tendríamos que preocuparnos por ese hecho, aunque ciertamente debería yo decir que Occidente va en descenso, pero un poco como el fenómeno Mike Tyson. Mike Tyson, ya para terminar, fue un boxeador de pesos completos, que fue campeón mundial en los 80, y claramente, si tú me preguntas, ya se retiró, me dice, oye, como boxeador, ¿tú crees que Mike Tyson hoy por hoy está en decadencia? Diría, claro, por supuesto. Nada más pregúntame si me atravieso con Mike Tyson, si sería capaz de darle un trancazo, ¿no? Tiene 55 años, pero pues estará en descenso y en decadencia y en como sea, pero si Mike Tyson de pronto ahí me insulta, yo me hago el que no oí, ¿no? Pues claro. Y eso puede pasar con Estados Unidos, por supuesto. Y yo tengo confianza en que China lo sabe bien, lo sabe manejar. Es decir, porque hay decadencias largas, decadencias cortas. La Unión Soviética, de pronto volteabas a ver la hora y cuando volteaste ya no existía. Sí, pero ¿qué tal el Imperio Romano o el Imperio Otomano? Fueron decadencias de largo tiempo. Y en ese sentido, sí, Occidente está en decadencia, pero no sabemos si será una cosa abrupta o tendrá la oportunidad de que se vuelvan a apuntalar ciertos valores. Mi esperanza está en que algo así suceda. Yo simplemente quería comentar una cosa y, o sea, yo quería poner una pregunta sobre la mesa y es que igual no es que Occidente esté en decadencia, sino que igual son las instituciones las que están en decadencia, ¿no? Igual la idea tradicional que tenemos de Estado, la idea del capitalismo o la idea del liberalismo, el comunismo. El problema es que precisamente por esa globalización y porque el mundo está cada vez más conectado, los problemas ya no son de un país, como han sido a lo largo de toda la historia, o de un imperio. Los problemas son globales. O sea, el problema del COVID es un problema global. Ha surgido una nueva cuestión, que es el tema de la criptoeconomía, que lo que está creando es una economía completamente global, al margen de la economía tradicional. Ideas como lo que comentaba, o sea, una ideología como la de Bolsonaro puede infectar a cualquier sitio del mundo en pocos meses. Y no tenemos elementos regulatorios ni tenemos ningún tipo de gobernanza para todo ese caos que se está generando. Y lo que comentaba antes, o sea, antes el enemigo podía ser alguien que estuviese en otro país o otra civilización, ¿no? O sea, en la Edad Media estaba Occidente contra el Islam, pero es que ahora mismo mi enemigo puede estar al otro lado de la calle. O sea, yo puedo estar y eso lleva a esos conflictos sociales que está habiendo en todos los países. En Estados Unidos hay un montón de conflictos sociales, en Latinoamérica, pues Chile, ¿no? Mencionabas antes. En Chile tuvimos una serie... Y al final, todos esos problemas son por las mismas causas en todos los sitios. Entonces, claro, yo lo que siento es que empieza a haber una crisis de las instituciones. O sea, cuando se crearon las instituciones, el concepto de Estado, el concepto del Estado moderno o cuando se diseñó el capitalismo en su momento, no estábamos en la misma situación. Igual ha llegado el momento de diseñar nuevas instituciones para este nuevo paradigma, ¿no? Yo creo que el camino va más por ahí. Incluso los intereses, ¿no? Los intereses que tienen los países entre sí. O sea, antes sí, se podía enfrentar un país a otro de manera abierta, pero es que ahora incluso China tiene muchísimos intereses en Estados Unidos tiene muchísimos intereses en China,
todos los sectores están conectados y no puede haber un enfrentamiento abierto. O sea, hay cierta rivalidad, hay cierta competencia, pero son a la vez tus aliados y a la vez son tu competición, ¿no? O sea, no sé, creo, mi sensación es más esa, ¿no? De que las instituciones se han quedado obsoletas. Y cada vez hay una barrera mayor, ¿eh? Porque la tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología, avanza de manera rapidísima, de manera exponencial. Y no se puede regular. O sea, los sistemas regulatorios que tenemos siguen siendo prácticamente los del siglo XIX. Y la brecha cada vez se va haciendo más grande entre ese cambio y las instituciones que supuestamente ostentan el poder, pero que cada vez tienen menos. O sea, Me parece muy interesante, muy interesante tu argumentación, porque yo podría ponerle una suerte como de espejo, y es lo que más me preocupa. De pronto, cuando un personaje como Donald Trump surge con la pretensión de convertirse en presidente de Estados Unidos, y parece que es un bufoncillo, porque es lo que pensábamos todos los que pues, nos hemos dedicado al periodismo, y esto comenzó con las primarias para definir candidatos para aquella elección. La verdad es que en Estados Unidos, en México, realmente dicen, hay Donald Trump candidato republicano, pero por Dios, ¿no? Pues resultó que llegó hasta la Casa Blanca. Muy bien. Ahí había muchas opiniones respetadas que decían, oigan, señores, este personaje es lo peor que le puede pasar a la democracia estadounidense. Es una democracia que a pesar de la guerra de secesión de 1861 al 65, la realidad es que ha demostrado pues una estabilidad pues prácticamente absoluta. Si uno se pone a ver desde los gobiernos de George Washington, sus dos primeros gobiernos, y luego los de John Adams, y en fin, de todos los presidentes que le siguieron desde el inicio de la vida independiente de la Unión Americana, nos vamos a dar cuenta de que son 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años. O sea, evidentemente ha habido presidentes que han muerto en el cargo, que han sido asesinados, pero ahí está el vicepresidente para terminar el periodo, y luego son 4 años, toman posesión el 20 de enero y es 20 de enero, 20 de enero, 20 de enero, 20 de enero. No hay, digamos, un elemento que te permita sospechar que aquí se puede incendiar la casa cuando un poco demócrata, cuando un autócrata esté dispuesto a hacerlo. Se les dijo a los señores simpatizantes de Donald Trump, señores, esta persona es un peligro. Si llega a la Casa Blanca va a hacer A, B, C, D, E. Y sin embargo votaron por él. En esa primera votación podemos decir, no, lo que pasa es que no nos creyeron. Pensaron que estábamos mintiendo sobre su naturaleza. Sí, pero resulta que todo lo que dijimos que iba a hacer, lo hizo. Desconoció las elecciones cuando perdió, lo cual habla de un espíritu absolutamente antidemocrático. Esto yo no lo he visto en España, en la era de la democracia. Yo no he visto a Rajoy así en la silla, en el Congreso de los Diputados. No me muevo de aquí. Pues la verdad es que no. O sea, qué tristeza, qué horror, qué terrible, pero el que se fue, ¿no? Y lo mismo pasó con Adolfo Suárez y, en fin, con Aznar, aunque quería hacernos creer que habían sido los islamistas radicales, digo, los de ETA y no los islamistas radicales, etcétera. Aquí el problema es que a pesar de que tú le muestras al electorado pruebas contundentes de que el monstruo que tú le describiste no es producto de tu imaginación, sino que efectivamente es el monstruo que le describiste, porque te invito, Javier, a que veas las escenas del Capitolio del 6 de enero del año que está por concluir. Es un escándalo. Eso no se había visto nunca en Washington. Jamás. Te invito a que recuerdes que el señor Trump desconoció las elecciones, clamó fraude, no asistió a la toma de posesión de Joe Biden. Todo eso se les dijo que iba a pasar. El grave problema es que, a pesar de ello, hoy por hoy, siguen diciendo, yo apoyo a Trump. Me parece que si no hizo un relajo mayor, y ahí es donde voy un poco en contra de tu argumento, es porque las instituciones eran suficientemente sólidas para pandearse, y se pandearon, pero no para quebrarse.
Donald Trump le apostaba a la Suprema Corte de Justicia porque había nombrado varios jueces para ella. Donald Trump le apostaba a que en el Senado no se certificara su elección, y todo esto son instituciones. Donald Trump le llamó al fiscal general de Georgia, prácticamente diciéndole, óyeme, búscame votos donde los encuentres, invéntamelos casi, y eso está grabado. Lo sometieron a juicio político 2 veces por estas cosas y por otras más graves antes. Y sin embargo, yo te diría en cuanto a lo de la debilidad de las instituciones, es que al menos en el caso estadounidense, el 20 de enero de este año, el señor Biden juró su cargo en el Capitolio frente al Chief Justice, frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y eso me habla a mí de fortaleza institucional. Me preocupa mucho más lo que está de fondo, que es que la gente ya no valora como en otros tiempos la importancia de esta fortaleza institucional. Javier, eso es lo que me preocupa, porque puede pasar en España. En España no tienen una democracia, desde luego, tan sólida, tan robusta como en Estados Unidos. Es bastante más vieja que la mexicana, pero pues tampoco es como, o sea, la nuestra data del 97, la de ustedes datará del 78, pero pues acuérdate de Antonio Tejero y todo este rollo, es decir, son cosas muy frágiles que se tienen que arropar, atesorar, porque si no, cuando te das cuenta, pues eres un venezolano que está intentando cruzar a Colombia por la frontera de Cúcuta, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, Javier. Querido René, vamos a dejarlo aquí porque ahora empezamos con otra sesión. Te agradecerte que hayas querido participar. Te invitaremos de nuevo en enero o en febrero, y aprovecharé también para invitar al resto de amigos y amigas que hoy nos acompañan, estudiantes del Máster Oficial de Unión Europea y China, mis estudiantes del Grupo de Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas, mis estudiantes del Grupo de Cultura Contemporánea, algún amigo del movimiento transhumanista, especialmente Javier Montañés y también Iris Rachel, y a Victoria desde Galicia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, dejo de grabar. Nada más una